Hola, hola, mis corazones seriéfilos y amantes del drama. Qué emoción tenerlos una vez más aquí, listos para sumergirnos juntos en el mundo del espectáculo. Soy tu nombre o el nombre del canal, y estoy absolutamente feliz de que estén acompañándome hoy. Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante de bienvenida. Y si ya son parte de esta gran familia, saben que los recibo con los brazos abiertos. Si aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto para unirse a esta comunidad donde desmenuzamos cada chisme, cada rumor, cada detalle jugoso de nuestras celebridades favoritas. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de algo que ha hecho vibrar las redes sociales, algo que ha desatado una ola de nostalgia y esperanza entre los fans. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos en el reencuentro bomba de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información, análisis y por supuesto, mucho pero mucho fangirlismo. Se preguntarán, ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿Cómo? Pues no se muevan que les tengo todos los detalles. Ha sido un evento único, un momento que muchos consideraban casi imposible, pero que la vida, o el destino, nos ha regalado. Vamos a revivir cada instante de este encuentro de ensueño y, como siempre, les daré mi humilde opinión sobre todo este revuelo. ¿Listos para este viaje en el tiempo y el espacio de las emociones? Pues acompáñenme que arrancamos. Bien, como saben, Kerem y Hande son dos nombres que juntos evocan una magia especial, una química que trascendió la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. Su trabajo en la aclamada serie Senkalkam fue para muchos una montaña rusa de emociones. Desde las primeras miradas hasta las escenas más apasionadas, nos hicieron creer en el amor, en las segundas oportunidades y en que los cuentos de hadas, a veces, se hacen realidad. Su relación traspasó la ficción y los fans, como es natural, se ilusionaron con un romance que se confirmaría fuera de cámaras. Y así fue, durante un tiempo nos regalaron momentos de felicidad, escapadas románticas y demostraciones de cariño que nos hacían suspirar. Pero como suele suceder en la vida real, el cuento de hadas llegó a su fin. La separación fue un golpe duro para muchos de nosotros, una noticia que nos dejó un sabor amargo y una sensación de pérdida. Desde entonces cada movimiento de Hande y Kerem ha sido analizado al milímetro, cada post en redes sociales, cada entrevista, todo se ha interpretado como pistas de una posible reconciliación. Y aunque ambos han seguido sus caminos, profesionales y personales, la llama de la esperanza nunca se apagó entre sus seguidores. Pues bien, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Recientemente, en un evento que nadie se esperaba, en un lugar que nadie imaginaba, los astros se alinearon y Kerem y Hande volvieron a cruzarse. No se trató de un encuentro casual en la calle o un saludo rápido en un evento público. Fue algo más grande, algo que parecía sacado de una de esas escenas que tanto nos gustaba ver en Senkalkam. Imagínense el ambiente, un evento exclusivo, lleno de personalidades del mundo del espectáculo, luces, cámaras y una atmósfera de expectación. Y en medio de todo ese glamour, ahí estaban ellos, dos almas que parecían destinadas a reencontrarse, a revivir esa conexión que todos habíamos extrañado. Las fotos y vídeos que surgieron de ese evento se viralizaron en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron, los fans no podían creer lo que veían, las teorías sobre un posible regreso se multiplicaron y el hashtag #Kerem and Hande Together Again se convirtió en trending topic mundial. La emoción era palpable, la alegría indescriptible. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió en ese evento? ¿Cómo fue ese reencuentro? Los vídeos y fotografías nos muestran a Kerem y Hande compartiendo sonrisas, miradas cómplices y conversaciones animadas. No hubo tensión en el aire, al contrario, se percibía una atmósfera de cordialidad y cercanía. Muchos se preguntarán si fue un saludo cortés o un reencuentro cargado de significado. Pues según algunos testigos presentes en el evento, la química entre ellos seguía intacta. Los que pudieron verlos de cerca comentan que se mostraron muy cómodos y relajados el uno con el otro, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la historia de amor que vivimos a través de la pantalla se estuviera escribiendo de nuevo, pero esta vez en la vida real. Lo que más me llamó la atención, y estoy segura que a muchos de ustedes también, fueron las miradas. Esas miradas que lo dicen todo, esa chispa que no se puede fingir, esa conexión que trasciende las palabras.
Esos pequeños gestos que nos hacen pensar que tal vez, solo tal vez, esta historia aún no ha terminado. Claro, es importante recalcar que no sabemos qué hay detrás de esas sonrisas y esos gestos. Puede ser simplemente un encuentro amistoso entre dos personas que compartieron una etapa importante en sus vidas. O quizás, como muchos de nosotros deseamos, podría ser el inicio de un nuevo capítulo en esta historia de amor que nos ha tenido al borde del asiento. Lo que sí es cierto es que este reencuentro ha generado un torbellino de emociones entre los fans. Muchos están esperanzados en una posible reconciliación, otros son más cautelosos y prefieren no hacerse ilusiones, y algunos simplemente están disfrutando del momento, reviviendo la nostalgia de aquellos tiempos en que Kerem y Hande eran la pareja perfecta. Personalmente, como fan de esta pareja y como amante de las historias de amor, debo admitir que este reencuentro me ha dejado una sensación agridulce. Por un lado, me emociona la posibilidad de que vuelvan a estar juntos, de que vuelvan a regalarnos esa magia que tanto extrañamos. Pero por otro lado, también soy consciente de que la vida real no es una telenovela, y que cada persona tiene derecho a seguir su propio camino. Sin embargo, lo que no podemos negar es que este reencuentro ha dejado una marca imborrable en la memoria de todos. Nos ha recordado la fuerza de una historia que tocó nuestros corazones, que nos hizo reír, llorar y soñar con el amor verdadero. Y más allá de las especulaciones sobre una posible reconciliación, este evento nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, sobre cómo el tiempo puede curar heridas y sobre cómo a veces el destino nos pone en el mismo camino una y otra vez. Lo que es evidente es que la conexión entre Kerem y Hande es algo que trasciende lo profesional. Hay algo ahí que no se puede explicar con palabras, una química que no se encuentra fácilmente y que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue latente. Y es esa conexión lo que ha hecho que este reencuentro sea tan especial, tan comentado y tan esperado por todos nosotros. Analicemos ahora un poco el contexto de sus carreras individuales post-separación. Tanto Hande como Kerem han continuado trabajando arduamente en sus proyectos individuales, demostrando su talento y versatilidad en diversos papeles. Hande ha consolidado su posición como una de las actrices más cotizadas de Turquía, participando en proyectos de gran envergadura y demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros. Por su parte, Kerem ha seguido expandiendo sus horizontes, no solo como actor, sino también como productor y emprendedor, mostrando su inquietud y su visión creativa. Ambos han tenido logros importantes, premios y reconocimientos por su trabajo. Y aunque ambos han sido relacionados sentimentalmente con otras personas, la sombra de su relación pasada siempre ha estado presente, alimentando las esperanzas de los fans de un posible reencuentro. Es importante destacar también el papel de los fans en todo este revuelo. La comunidad de seguidores de Hande y Kerem es una de las más apasionadas y comprometidas que he visto. Han apoyado a ambos actores en cada paso de sus carreras, han celebrado sus logros y han expresado su cariño incondicional. Pero también han sido los principales impulsores de la idea del reencuentro, utilizando las redes sociales como herramienta para expresar su deseo de volver a verlos juntos. Han creado campañas, hashtags, edits y vídeos que han llegado a millones de personas, demostrando el poder de una comunidad unida por una misma causa. Y es que en gran parte, este encuentro ha sido posible gracias a la insistencia y la esperanza de los fans. Ellos nunca perdieron la fe, nunca dejaron de creer en la posibilidad de que el cuento de hadas volviera a escribirse. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Volverán a estar juntos? ¿Serán solo amigos? ¿O simplemente se trató de un encuentro casual sin mayores implicaciones? La verdad es que nadie tiene la respuesta. Solo el tiempo dirá qué depara el destino para estos dos talentosos actores. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de sus trabajos, apoyándolos en sus proyectos individuales y, por supuesto, compartiendo nuestras opiniones y reflexiones sobre este reencuentro que nos ha dejado con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y es que al final del día, lo que importa es que ambos sean felices y que puedan seguir brillando con su talento y su carisma. Si vuelven a estar juntos, será una alegría para muchos, pero si no es así, al menos siempre nos quedará el recuerdo de aquella historia que nos robó el corazón y que nos hizo creer en la magia del amor. Quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de un tema que también ha surgido a raíz de este reencuentro, la privacidad de las celebridades. Como fans, es natural sentir curiosidad por la vida personal de nuestros ídolos, querer saber más sobre sus relaciones y sus emociones. Pero también es importante recordar que ellos son personas, con sentimientos y derecho a la privacidad.
Es fundamental que respetemos sus decisiones y que no traspasemos los límites de lo aceptable en nuestra búsqueda de información. La línea entre ser un fan y un acosador es muy delgada y es importante ser conscientes de ello. Debemos aprender a disfrutar de su trabajo y a apoyarlos en sus carreras, pero sin invadir su intimidad. Dejemos que ellos mismos decidan qué compartir con el público y seamos respetuosos con sus elecciones. Y volviendo al tema central, este reencuentro ha sido una montaña rusa de emociones, un torbellino de sentimientos encontrados. Ha revivido recuerdos de un pasado que muchos de nosotros añoramos, pero también nos ha abierto la puerta a la posibilidad de un nuevo comienzo. Ha sido un momento de esperanza, de nostalgia, de ilusión y, por qué no decirlo, también de incertidumbre. Lo que sí es seguro es que este evento no ha pasado desapercibido y que seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos días, semanas y quizás meses. Las redes sociales seguirán ardiendo, los fans seguirán especulando y los medios de comunicación seguirán analizando cada detalle de este encuentro que nos ha tenido a todos enganchados. Y para ponerle un toque de humor a todo esto, debo admitir que me he sentido un poco como Edse, el personaje de Kerem en Senkalkam, esperando pacientemente a que mi Eda, en este caso, Ande, vuelva a mi vida. Ya sé. Es un poco cursi, pero no puedo evitarlo. Me he dejado llevar por la emoción y he soñado un poquito con la posibilidad de un final feliz para esta historia. Pero bueno, como decía antes, la vida real no es una telenovela y hay que aceptar lo que venga. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Y que si en algún momento el destino decide que vuelvan a estar juntos, nosotros estaremos aquí para celebrarlo con ellos. Antes de pasar al final de este vídeo, quiero invitarlos a que dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció este reencuentro? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O prefieren que sigan sus caminos por separado? Me encantaría saber qué piensan ustedes y leer sus comentarios. Compartan sus teorías, sus emociones y sus reflexiones sobre este tema que nos tiene a todos tan emocionados. Y no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado y de compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Ande. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Únanse a esta comunidad de seriéfilos y amantes del drama. Y ahora sí, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. En resumen, hoy hemos revivido el momento mágico de este esperado encuentro que ha desatado un sinfín de emociones entre los fans. Hemos analizado las imágenes, hemos comentado los gestos y hemos reflexionado sobre el futuro de esta historia de amor. Hemos compartido nuestras esperanzas, nuestras dudas y nuestras teorías sobre lo que podría pasar. Y lo más importante, hemos recordado la magia de una pareja que nos robó el corazón y que nos hizo creer en el amor verdadero. Les agradezco de corazón por haberme acompañado una vez más en este viaje al mundo del espectáculo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir compartiendo con ustedes mi pasión por las series, las películas y las vidas de nuestras celebridades favoritas. Espero que este vídeo les haya resultado entretenido, informativo y sobre todo, que los haya hecho reflexionar sobre la magia del amor y la importancia de seguir nuestros sueños. Recuerden que la vida es una gran historia y que cada uno de nosotros es el protagonista de su propia aventura. Ahora, antes de despedirnos, los invito nuevamente a que dejen sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Cuál fue su momento favorito del reencuentro? ¿Qué esperan del futuro para Hande y Kerem? No se queden con las ganas y compartan sus pensamientos con esta gran comunidad. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con todos sus amigos y que por favor, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos que tengo preparados para ustedes. Y con esto, mis corazones seriéfilos, me despido hasta la próxima. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Nos vemos pronto. Chao, chao.